Algo se quebró sin hacer ruido. No hubo un anuncio oficial ni un momento exacto que pueda señalarse con el dedo. Pero en la última década el clima de las relaciones cambió de forma radical. Para muchos hombres, la conducta de ciertas mujeres en pareja, en público y en el mundo digital se volvió irreconocible. Exigencias que parecen no tener fin, una sensación de derecho automático y una desconexión profunda con la realidad cotidiana empezaron a ocupar el centro de la escena. Y mientras ese patrón se repetía una y otra vez, una pregunta comenzó a circular con fuerza. ¿En qué punto todo se desvió? Este relato no es un ataque indiscriminado. No habla de todas las mujeres. De hecho, muchas mujeres también observan este fenómeno con incomodidad. Lo comentan en privado y sienten que algo no encaja. Aquí se analiza a un grupo específico, un perfil que ha sido moldeado durante años por discursos culturales, educativos y mediáticos que prometían empoderamiento, pero que terminaron sembrando expectativas irreales y relaciones desequilibradas. El resultado no es libertad ni felicidad, sino frustración constante y una tendencia a culpar siempre a factores externos cuando las cosas se derrumban. Durante mucho tiempo se intentó mantener una postura templada, buscar el punto medio, suavizar las palabras para no generar rechazo. Pero llega un momento en el que la neutralidad deja de ser una virtud y se convierte en una forma de evasión. Cuando se escucha a hombres jóvenes describir dinámicas de manipulación emocional, desprecio normalizado y juegos de poder encubiertos, el silencio deja de ser una opción honesta. Las mentiras cómodas construyen relatos agradables, pero son las verdades incómodas las que explican por qué el terreno de las relaciones modernas parece hoy tan frágil. Lo que viene a continuación no busca agradar ni tranquilizar conciencias. Busca entender qué fuerzas empujaron este cambio, por qué se normalizó y qué consecuencias ya están apareciendo ante nuestros ojos. Y quizá, al final, la pregunta clave no sea solo qué ocurrió, sino cuánto tiempo podrá sostenerse este modelo antes de que la realidad pase factura de forma definitiva. Nada de esto surgió por casualidad. Durante años, un mensaje se repitió de forma constante hasta volverse incuestionable. Desde la infancia, a muchas mujeres se les enseñó que eran especiales por el simple hecho de serlo, que maduraban antes, que comprendían mejor las emociones y que, en esencia, estaban un paso por encima de los hombres. Frases aparentemente inofensivas se convirtieron en dogmas culturales. Las niñas mandan. El futuro es femenino. Tú eres el premio. Y cuando un mensaje se repite lo suficiente, deja de percibirse como opinión y empieza a sentirse como verdad absoluta. Con el paso del tiempo, esa narrativa se consolidó y se reforzó desde múltiples frentes, en la escuela, en el entretenimiento, en la publicidad y más recientemente en las redes sociales. Influencers, discursos motivacionales y contenidos virales repiten la misma idea con distintos disfraces. No necesitas cambiar, no necesitas aportar, no necesitas cuestionarte. El mundo debe adaptarse a ti. En ese contexto, no sorprende que algunas mujeres hayan interiorizado la creencia de que su sola presencia constituye un valor en sí mismo dentro de una relación. Ese es el punto donde la programación empieza a mostrar sus consecuencias. Cuando alguien cree que es el premio por existir, deja de ver la relación como un intercambio y empieza a verla como una concesión. Aparece la idea de que el otro debe esforzarse, demostrar, pagar, ceder y adaptarse, mientras ella simplemente está. Muchos hombres describen haber escuchado frases que revelan esta mentalidad sin ningún pudor. Deberías sentirte afortunado de estar conmigo, como si la relación fuera un favor otorgado, no un vínculo construido entre dos personas. Lo más inquietante es que esta creencia no nace del mal carácter individual, sino de un entorno que la valida y la celebra. Cuando una mujer expresa exigencias desmedidas, rara vez se le cuestiona. Al contrario, se la anima a no conformarse, a saber lo que vale, a no aceptar menos. Pero casi nunca se plantea la pregunta inversa: ¿qué estás ofreciendo tú?
Esa omisión constante termina creando una visión profundamente distorsionada de la realidad. Así se forma una brecha peligrosa entre expectativa y capacidad. Se espera todo sin considerar el propio aporte. Se exige compromiso sin ofrecer reciprocidad. Se reclama respeto sin mostrarlo. Y cuando la realidad no responde a ese guión, cuando los hombres se cansan y se van, la reacción no suele ser la introspección, sino la indignación. Algo debe estar mal con ellos, con el sistema, con el mundo, porque la programación nunca contempló la posibilidad de que el problema estuviera dentro. Esta narrativa de superioridad no empodera, incapacita. Al eliminar la autocrítica, elimina también la posibilidad de crecimiento real. Y lo que comenzó como un mensaje de autoestima termina convirtiéndose en un obstáculo silencioso para cualquier relación basada en el equilibrio y la reciprocidad. Para entender cómo se llegó hasta aquí, es necesario mirar el recorrido completo. En sus orígenes, la lucha por la igualdad tenía objetivos claros y razonables: el derecho al voto, el acceso al trabajo, la posibilidad de elegir el propio camino. Esas demandas buscaban corregir desequilibrios reales y ampliar oportunidades. No pretendían invertir jerarquías, sino eliminar barreras. Durante un tiempo, ese impulso produjo avances concretos y mejoras palpables en la vida de millones de personas. El problema comenzó cuando el discurso dejó de hablar de igualdad y empezó a deslizarse hacia otra cosa. Poco a poco, la idea de que hombres y mujeres merecen el mismo respeto se transformó en la fantasía de que hombres y mujeres son idénticos en capacidades, deseos y aportes. No diferentes y complementarios, sino intercambiables. Y cuando la realidad no encajó con esa narrativa, en lugar de ajustarse el discurso, se intentó forzar la realidad. Se bajaron estándares, se reescribieron definiciones y se atacó cualquier cuestionamiento como si fuera una amenaza moral. Con el tiempo, el mensaje cambió de tono. Ya no se trataba de elevar a las mujeres, sino de señalar a los hombres como el problema. La masculinidad empezó a retratarse como algo defectuoso por naturaleza. Liderazgo se volvió opresión, fuerza, amenaza, lógica, insensibilidad. En ese marco, cualquier diferencia biológica o conductual dejó de verse como un dato y pasó a considerarse una injusticia que debía corregirse. No importaba el costo, ni las consecuencias prácticas, ni los riesgos reales. Este giro tuvo un efecto profundo en las relaciones personales. Si uno de los dos sexos es presentado constantemente como privilegiado, tóxico o culpable por defecto, la base misma del respeto mutuo se erosiona. Se instala una dinámica en la que uno debe justificarse permanentemente, mientras el otro se siente legitimado para exigir. Eso no es igualdad. Es una forma sutil de subordinación disfrazada de progreso. La paradoja es que, en nombre de la equidad, se terminó creando un desequilibrio nuevo. Se otorgaron derechos sin hablar de responsabilidades. Se fomentaron expectativas sin anclar aportes. Y se construyó un relato en el que cuestionar estas incoherencias se considera un ataque, no una invitación al diálogo. Así, lo que comenzó como una búsqueda legítima de justicia, derivó en una narrativa que ya no busca equilibrio, sino validación absoluta. Cuando la igualdad se convierte en un dogma incuestionable, y no en un principio práctico, deja de servir a las personas reales. Y ese es el punto exacto en el que muchas relaciones empiezan a romperse, no por falta de amor, sino por un marco ideológico que volvió imposible el entendimiento. Una vez que la narrativa cambia, también lo hacen las herramientas. Cuando la idea de superioridad no puede sostenerse solo con palabras, entra en juego la culpa. Durante años se repitió un mensaje simple y eficaz. Los hombres oprimieron a las mujeres durante siglos. Por lo tanto, los hombres actuales deben compensar esa deuda. No importa quién seas, de dónde vengas ni qué hayas hecho en tu vida personal. La culpa se hereda, se asume como colectiva y se utiliza como moneda de cambio en las relaciones cotidianas. A partir de ahí, la manipulación emocional se vuelve casi invisible, porque está normalizada.
lágrimas que aparecen justo cuando surge la responsabilidad. Relatos de victimización que se activan en el momento exacto en que alguien señala una incoherencia. Acusaciones de insensibilidad, machismo o falta de empatía dirigidas no para resolver un conflicto, sino para silenciarlo. No son reacciones espontáneas, son conductas aprendidas, reforzadas y celebradas en determinados entornos sociales y digitales. El gaslighting se convierte entonces en una herramienta central. Se niega la experiencia del otro, se minimiza su percepción y se le hace dudar de su propio criterio. Si un hombre expresa malestar, se le dice que exagera. Si marca un límite, se le acusa de inseguro. Si se retira, se afirma que no pudo manejar a una mujer fuerte. El resultado es una inversión total de la responsabilidad. Quien reacciona ante el abuso termina señalado como el problema. Este esquema se refuerza desde múltiples frentes. Redes sociales que premian el victimismo con atención. Comunidades que validan cualquier comportamiento siempre que se presente como respuesta a una supuesta opresión. Discursos educativos que enseñan a identificar microagresiones, pero no a asumir errores propios. Así, la narrativa se vuelve impermeable a la autocrítica. Todo conflicto tiene un culpable externo, y casi nunca es quien está hablando. Con el tiempo, esta dinámica erosiona cualquier posibilidad de relación sana. La culpa reemplaza al diálogo. El victimismo sustituye a la responsabilidad. Y la manipulación emocional se disfraza de sensibilidad. Lo que debería ser un intercambio honesto entre dos adultos se transforma en un juego de poder donde uno exige comprensión infinita y el otro aprende a callar o a irse. Cuando una cultura entera normaliza estas estrategias, deja de sorprender que tantas relaciones terminen en desgaste, resentimiento y ruptura. No porque el amor sea imposible, sino porque la base misma de la confianza ha sido minada desde dentro. Para entender la profundidad del desequilibrio actual, es necesario mirar el contexto histórico completo, no una versión recortada y conveniente. Durante siglos, los hombres ocuparon posiciones de autoridad, sí, pero esa autoridad venía acompañada de obligaciones claras y muchas veces brutales. Eran quienes iban a la guerra, quienes trabajaban en los empleos más peligrosos, quienes sostenían económicamente a familias que apenas veían. Las decisiones tenían un costo real, tangible, y la responsabilidad no era opcional. En ese mismo periodo, las mujeres carecían de ciertos derechos formales, pero también estaban exentas de muchas de esas cargas. No eran reclutadas, no se esperaba que murieran defendiendo territorios. No se les exigía proveer recursos bajo amenaza de fracaso social. Existían intercambios, imperfectos y duros, pero intercambios al fin. Cada rol tenía ventajas y sacrificios. La historia nunca fue una línea simple de opresores y oprimidas, sino un sistema de compensaciones que funcionaba dentro de un contexto específico. El quiebre llega cuando, con el avance del liberalismo moderno, se otorgan derechos sin integrar las responsabilidades correspondientes. Voto sin servicio. Carrera sin obligación de proveer. Libertad sexual sin consecuencias sociales. Durante un tiempo, este nuevo equilibrio pareció funcionar porque muchas mujeres, de forma voluntaria, seguían eligiendo caminos tradicionales. Pero ese amortiguador cultural desapareció con la siguiente generación, criada bajo la idea de que toda exigencia es una injusticia y toda expectativa ajena es una forma de opresión. Así nace una mentalidad peligrosa: querer todos los beneficios de ambos sistemas, sin asumir los costos de ninguno. Se exige provisión tradicional mientras se rechazan los roles tradicionales. Se reclama protección sin ofrecer respeto. Se pide compromiso mientras se mantienen todas las opciones abiertas. La relación deja de ser un acuerdo y pasa a sentirse como una transacción unilateral. Cuando se rompe la reciprocidad, las relaciones empiezan a colapsar. Porque en su forma más básica, una relación es un intercambio. Tiempo por tiempo, esfuerzo por esfuerzo, valor por valor. Pero cuando una de las partes cree que merece todo simplemente por existir, el equilibrio se vuelve imposible.
No hay negociación, no hay construcción conjunta, solo demandas acumuladas. Lo más revelador es que este modelo no genera satisfacción duradera ni siquiera para quien lo adopta. A corto plazo puede ofrecer validación, pero a largo plazo produce frustración, soledad y confusión. Cuando los hombres empiezan a retirarse, cuando dejan de invertir y de comprometerse, la reacción no suele ser revisar el trato ofrecido, sino redoblar las exigencias, como si más derechos pudieran compensar la ausencia total de responsabilidades. Ese es el punto en el que muchas relaciones dejan de fallar por problemas individuales y empiezan a fallar por un marco cultural que ya no sabe equilibrar libertad con deber. Si había un catalizador capaz de acelerar todas estas dinámicas, ese fue el ecosistema digital. Las redes sociales y las aplicaciones de citas no crearon el problema desde cero, pero lo amplificaron hasta niveles inéditos. Cada día, millones de personas consumen contenidos que no describen la realidad, sino una versión editada, exagerada y cuidadosamente curada de ella. En ese entorno, la validación se mide en likes, seguidores y mensajes, y la percepción del propio valor se infla sin ningún anclaje con la vida real. Las aplicaciones de citas llevaron esta distorsión aún más lejos. Los datos son claros. Una mayoría de mujeres califica a la gran mayoría de los hombres como por debajo del promedio en atractivo. Matemáticamente imposible, pero emocionalmente convincente cuando la pantalla ofrece una secuencia infinita de opciones. El resultado es una concentración masiva de atención en un pequeño porcentaje de hombres, aquellos con mayor estatus, apariencia o recursos, que cuentan con opciones ilimitadas y ningún incentivo real para comprometerse. A partir de ahí se genera un ciclo predecible. Se compite por ese pequeño grupo, se aceptan dinámicas superficiales y temporales, y cuando la relación no prospera, la conclusión no es que se eligió mal dentro de un mercado distorsionado, sino que todos los hombres son iguales. La experiencia individual se generaliza y se convierte en narrativa colectiva. Mientras tanto, el 90% restante queda invisible, descartado sin siquiera entrar en la conversación. Las redes refuerzan este proceso de forma constante. Mensajes que elevan estándares hasta lo irreal, que presentan cualquier concesión como una derrota y cualquier límite como una traición a una supuesta autoestima. El esfuerzo se redefine como opresión, la cooperación como debilidad, y la paciencia como falta de ambición. En ese contexto, fracasar en las relaciones deja de verse como una señal de ajuste necesario y pasa a interpretarse como prueba de que el mundo está mal. La consecuencia es una desconexión profunda entre expectativas y resultados. Cuanto más se consume este contenido, más se eleva la fantasía y más dolorosa se vuelve la realidad. Y en lugar de corregir el rumbo, el sistema empuja a redoblar la apuesta, a exigir más, a filtrar más, a esperar más. Así, la gran distorsión se perpetúa, alimentando frustración en ambos lados y erosionando cualquier posibilidad de encuentro genuino. En el centro de toda esta confusión, hay una negación persistente de la realidad biológica. Durante años se insistió en que hombres y mujeres no solo tienen el mismo valor como seres humanos, algo indiscutible, sino que además son idénticos en deseos, prioridades y trayectorias vitales. La biología fue reducida a una opinión incómoda, y cualquier mención a diferencias naturales se etiquetó como retroceso o amenaza. Pero la ideología puede gritar, mientras la biología simplemente actúa. Hombres y mujeres no son mejores ni peores entre sí, son distintos. Tienen fortalezas diferentes, tiempos distintos y formas distintas de generar valor. Una mujer en sus años de mayor fertilidad concentra un poder social y relacional enorme. Atención, opciones y validación fluyen con facilidad. Ese poder es real, pero no es infinito ni permanente. Tiene un marco temporal claro. En cambio, el valor masculino suele construirse de forma más lenta. Recursos, estatus, experiencia y estabilidad tienden a crecer con el tiempo, no a disminuir. Negar esta dinámica no la elimina,
solo hace que sus consecuencias lleguen sin aviso. Cuando se le dice a una mujer que puede posponer indefinidamente decisiones clave sin costo alguno, se le está mintiendo. Cuando se le promete que tendrá las mismas opciones a los 40 que a los 25, se le está ocultando una realidad básica. Y cuando ese choque ocurre, no suele generar reflexión, sino resentimiento. La narrativa no encaja con los resultados, y alguien tiene que pagar por esa disonancia. La ideología intenta reescribir millones de años de evolución con consignas y eslóganes, pero la naturaleza no negocia. No responde a tendencias ni a campañas. Responde a patrones profundos que siguen operando incluso cuando se los ignora. Mujeres que desperdician su juventud creyendo que el tiempo no importa, y hombres que son explotados cuando alcanzan su madurez productiva, son dos caras del mismo autoengaño colectivo. Cuando la realidad biológica se reprime durante demasiado tiempo, vuelve con fuerza. Y no lo hace con delicadeza, sino con consecuencias claras. Frustración, soledad, relaciones rotas y expectativas incumplidas. En ese punto, la ideología ya no ofrece consuelo. Solo queda enfrentar una verdad que pudo haberse entendido antes, pero que se prefirió negar. Frente a este panorama, la reacción masculina no llegó en forma de protestas ruidosas ni de grandes declaraciones públicas. Llegó en silencio. Poco a poco, muchos hombres comenzaron a cambiar su comportamiento, no por resentimiento, sino por autopreservación. Después de repetir los mismos patrones y obtener siempre el mismo resultado, aprendieron a reconocer señales tempranas y a actuar en consecuencia. A este cambio se le puede llamar de muchas formas, pero en esencia es una adaptación defensiva. Los hombres empezaron a filtrar más, a comprometerse menos, a proteger sus recursos, su tiempo y su estabilidad emocional con mayor cuidado. Dejaron de intentar arreglar relaciones que desde el inicio mostraban desequilibrios evidentes, una señal de falta de respeto, una exigencia injustificada, una negativa sistemática a la reciprocidad, y simplemente se iban, no por odio, sino porque entendieron que quedarse tenía un costo demasiado alto. Este fenómeno no es una fantasía ni una exageración. Se refleja en la caída de los matrimonios, en el aumento de hombres que eligen la soltería voluntaria, y en una desconfianza creciente hacia compromisos legales que perciben como unilaterales. Para muchos, el mensaje fue claro. Se les pidió responsabilidad sin autoridad, sacrificio sin reconocimiento y compromiso sin garantías. La retirada se convirtió en la única opción racional. Algunos interpretan esta respuesta como cobardía o inmadurez, pero desde dentro se vive como un acto de lucidez tardía. Los hombres no dejaron de querer relaciones, dejaron de aceptar tratos desventajosos. Empezaron a priorizar la paz sobre la validación externa, la estabilidad sobre la aprobación y el respeto mutuo sobre la promesa vacía de amor condicionado. Mientras tanto, una parte del discurso dominante sigue sin entender lo que ocurre. Se acusa a los hombres de tener miedo, de no estar a la altura, de no saber manejar mujeres fuertes. Pero esa explicación ignora el núcleo del problema. Nadie abandona un acuerdo justo. La gente se va cuando siente que siempre da más de lo que recibe. Así, sin ruido y sin consignas, se está produciendo una retirada masiva. No es una guerra de géneros, es una respuesta lógica a un sistema que dejó de ofrecer incentivos reales para participar. Y cuando suficientes personas toman la misma decisión de forma independiente, el efecto deja de ser individual y se convierte en cultural. Todo lo anterior no describe una teoría abstracta ni un escenario futuro hipotético. Describe un proceso que ya está en marcha. Las relaciones modernas no están fallando por falta de oportunidades, sino por un marco cultural que rompió el equilibrio entre derechos y responsabilidades, entre expectativas y aportes reales. Cuando ese equilibrio desaparece, la consecuencia no es la liberación prometida, sino la fragmentación, más soledad, más resentimiento y menos confianza mutua. La sociedad ya se está dividiendo en dos caminos claros. Por un lado, un entorno donde dominan las narrativas de superioridad,
la ausencia de autocrítica y la exigencia permanente sin reciprocidad. Por otro, un espacio más silencioso, menos visible, donde hombres y mujeres buscan relaciones basadas en respeto, complementariedad y acuerdos claros. No es una división ideológica declarada, es una selección natural de comportamientos. La gente se acerca a lo que funciona y se aleja de lo que desgasta. El resultado es incómodo, pero coherente. Los hombres que establecen límites y construyen valor tienden a encontrar relaciones más estables o, en su defecto, eligen la calma de la soledad antes que el conflicto constante. Las mujeres que cuestionan la programación, recuperan la autocrítica y apuestan por la reciprocidad, suelen encontrar vínculos más sólidos. Quienes no lo hacen, a menudo quedan atrapados en un ciclo de expectativas rotas y culpas externas. Nada de esto nace del odio ni de la revancha. Nace de la realidad imponiéndose sobre los relatos. La biología, la psicología y la experiencia cotidiana no negocian con consignas. Premian lo que funciona y castigan lo que no. Y ese ajuste ya está ocurriendo, con o sin aprobación social. Ahora la pregunta queda abierta. ¿Hacia dónde crees que se dirige este cambio? ¿Has visto estas dinámicas en tu entorno cercano? ¿Qué comportamientos te hicieron tomar distancia o replantearte una relación? Comparte tu experiencia y tu punto de vista en los comentarios. Este debate no está cerrado y entenderlo juntos es parte de documentar el momento cultural que estamos viviendo.